Bien, ¿ahí se ve la pantalla, chicos? Sí se ve, Matías. Bien, perfecto, gracias, Anita. Bueno, entonces, como les decía, hoy lo que vamos a ver es un repaso, entonces por eso acá está un poquito oculto los primeros pasos del ejercicio, porque la idea es ir resolviéndolos entre todos, ¿sí? Para ir pensando y diciendo qué pasos son los que debemos seguir para responder al ejercicio o resolver el ejercicio. Este ejercicio, vamos a empezar en realidad, vamos a ver, este ejercicio no está en la guía, es un ejercicio nuevo que hicimos para el repaso, ¿sí? Vamos a ir de atrás para adelante por el tema de la estructura y la forma de los ejercicios. Este ejercicio nos dice que el gerente de una empresa ha efectuado una conjetura. Es decir, el gerente de una empresa nos dice lo siguiente. Nos dice que más del 30%, esperen que así se los acerco un poquito más, nos dice el gerente que más del 30% de los clientes que compran en cuenta corriente no pagan en término, ¿sí? Esa es la conjetura que tiene el gerente. Luego nos dice que si se comprueba la veracidad de este supuesto del gerente, es decir, que más del 30% de los clientes que compran en cuenta corriente no pagan, ¿sí? Se optará, ¿sí? Nos dice, se optará por despedir a todo el personal de la sección créditos, ¿sí? Después nos dice que se ha tomado una muestra de 120 deudores en cuenta corriente, observándose que 41 de ellos no saldan sus deudas oportunamente, ¿sí? Estos serían los datos de la muestra. Y nos da que el nivel de significación con el que debemos trabajar es el 5%. Luego nos pregunta qué sugeriría usted o qué haríamos nosotros. Entonces, ¿qué opinan acá, chicos? Vamos a dejar ahí que se vea el enunciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proporción de una igualdad del 0,30, ¿no es cierto? La hipótesis nula va a ser igual al 0,30 la proporción, la hipótesis alternativa va a ser la proporción mayor al 0,30% y hay que sacar, bueno, el cálculo que no llegué a sacar, pero y bueno, y buscar el set y demás, que el set es 1,645 y así. Muy bien, perfecto. Todo eso tenemos que hacer, pero vamos a ir un poquito más despacio si pasamos todos los pasos por paso. Primero lo que tenemos que hacer, como dijo el compañero, es una dócima, ¿sí? O una prueba de hipótesis. ¿Sobre qué parámetro? Que es lo primero que tenemos que identificar. Como también dijo el compañero muy bien, es sobre P, ¿sí? Sobre la proporción poblacional. Entonces, sabemos que vamos a hacer una dócima sobre el parámetro P, ¿sí? Sobre la proporción poblacional. Recuerden que siempre tenemos que identificar primero cuál es el parámetro. Si es mu, sigma, P, cociente de varianzas o diferencia de medias. En este caso es P. Y luego, una vez que ya sabemos que vamos a hacer una dócima y que el parámetro objeto de la dócima es P, tenemos que plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como también dijo el compañero muy bien, la hipótesis nula va a ser que P es igual a 0,30, ¿sí? Que es la conjetura que tiene el gerente. Y la hipótesis, recuerden que la hipótesis nula es la ausencia de cambios. Y la hipótesis alternativa va a ser que P es mayor a 0,30. ¿Sí? Entonces nos va a quedar planteado de la siguiente forma. La hipótesis nula, P igual a 0,30, y la hipótesis alternativa, P mayor a 0,30. Recuerden, la hipótesis nula es la ausencia de cambios, ¿sí? Y la hipótesis alternativa sería que haya cambios. Entonces, en base al planteo que acabamos de hacer de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿qué tipo de dócima es esta? Lateral derecho. Muy bien, lateral derecha. Y entonces el gráfico, ¿cómo quedaría más o menos? ¿De qué lado nos tendríamos una? ¿Cómo? El alfa pintado a la derecha. Muy bien, el alfa pintado a la derecha. Es decir, que ¿cuántas zonas de rechazo vamos a tener? ¿Una o dos? Una Una sola. sola. Zona y un Muy punto bien. crítico. Entonces, ahí tenemos el gráfico. Entonces nos va a quedar el gráfico con 0,95 a la izquierda y 0,05 a la derecha, que es el alfa, como bien decían ustedes. Y vamos a tener que buscar
¿sí? El valor crítico. Entonces, en este caso, ¿con qué estadístico vamos a trabajar? Con un Z, profe, de 0,95. Muy bien, de un Z de 0,95. ¿Y cuánto les da ese Z? Si lo van a buscar a la tabla. 1,645. Muy bien, 1,645. Entonces, ya tenemos identificamos, vamos a ir repitiendo los pasos, ¿sí? Por más que sea reiterativo, pero para que vaya quedando bien claro. Primero, identificamos que teníamos que plantear una hipótesis, que el parámetro objeto de la dócima era P, la proporción poblacional, que la dócima quedaba planteada, como tenemos aquí arriba, una dócima lateral derecha. Por lo tanto, íbamos a tener que buscar un solo valor crítico y el estadístico que íbamos a utilizar era un Z, ¿sí? Y en este caso, al ser una dócima lateral, iba a ser el Z de 0,95, que es igual a 1,645. Por lo tanto, ¿qué nos faltaría ahora de realizar? ¿Cuál es el siguiente paso? El punto crítico. Muy bien, en este caso tenemos que buscar el punto crítico o el valor crítico. Y en este caso estamos trabajando con proporción. ¿A qué va a ser igual ese valor crítico o punto crítico? La fórmula Sí, la fórmula. es P más Z por la raíz, y no me acuerdo qué tiene dentro de raíz. Por la raíz de la proporción por 1 menos la proporción dividido la n. Muy bien. Es. Ahí está. Entonces, la fórmula nos queda que el valor crítico que nosotros vamos a buscar va a ser igual a P, ¿sí? Que recuerden que este P es el poblacional, ¿sí? Que tenemos en la hipótesis nula, 0,30, más el Z, que acaban de buscar ustedes recién en la tabla, por raíz cuadrada, y acá cuidado, la raíz cuadrada es sobre todo, ¿sí? Y la raíz cuadrada es de P por 1 menos P sobre N, ¿sí? A todo ese cociente le aplican raíz cuadrada. Y tengan cuidado, que creo que justo hace un ratito me estaba haciendo una consulta una compañera, el P que usamos acá adentro, ¿sí? Es el P poblacional, ¿sí? El que tenemos en la hipótesis nula, ¿sí? No se confundan con el P estimado. Ahí Santiago pregunta si utilizando el Z de la tabla que nos da 1,64. Sí, no hay problema. En la tabla el Z de 0,95 les va a dar o 1,64, perdón, o 1,65. ¿Sí? Cualquiera de los dos valores que usen está bien. O si usan el 1,645 que cae al medio de los dos valores, también es válido. Digamos, no va a haber diferencia significativa por ese tercer decimal que utilicen. Entonces, como ustedes bien dijeron, la fórmula del valor crítico nos queda 0 reemplazando, ¿sí? Con los valores que tenemos en el enunciado, nos queda 0,30 más 1,645 por la raíz cuadrada de 0,30 por 0,70 sobre 120. Y nos da el valor crítico igual a 0,3697. Entonces, ustedes bien me habían dicho recién que íbamos a tener, y lo vemos aquí en el gráfico, una zona de aceptación y una zona de rechazo. El valor crítico, P barra asterisco, es 0,3697. Y entonces ahora, ¿cómo nos quedaría definida la zona de aceptación y la zona de rechazo en este ejercicio? Desde el 0 hasta el 0,3697 son aceptación y desde Bien. el 0,3697 hasta 1 son el rechazo. Muy bien. ¿Y por qué desde el 0 y hasta el 1 las zonas de aceptación y de rechazo? ¿Por qué? Proporción. Porque Muy admite bien. valor entre el 0 y 1. Exacto, porque es proporción y admite valores entre 0 y 1, ¿sí? Tengan, en este caso estamos trabajando con dócima, tengan en cuenta eso, y lo mismo cuando trabajen con la dócima de varianza o de cociente de varianza. Recuerden que los estadísticos que utilizamos en esos casos son la chi cuadrado o la f, y en esos casos esa distribución asume valores de 0 hasta infinito, es decir, valores positivos. Entonces, cuando ustedes
determinen o confeccionen la zona de aceptación y de rechazo, tienen que tener en cuenta eso también, ¿sí? La forma de la distribución. Entonces, en este caso, como muy bien dijeron ustedes, nos va a quedar determinada la zona de aceptación desde 0 hasta 0,3697, que es el punto crítico que acabamos de calcular, y la zona de rechazo va a ser desde el punto crítico hacia la derecha, es decir, desde 0,3697 hasta 1. ¿Qué es lo que nos falta o lo que nos resta por hacer ahora para saber si, bueno, un cachito, aceptamos o rechazamos esta hipótesis nula? La estimación puntual. Muy bien, tenemos que ver la estimación o el estimador, que en este caso con los datos del enunciado, ¿cómo lo calcularían? 41 sobre 120. Muy bien, entonces el estimador nos va a dar 41 sobre 120, que es 0,3417, ¿sí? Y ese valor tenemos que ver dónde cae o a qué zona pertenece, si es de aceptación o de rechazo. En este caso 0,34 nos cae dentro de la zona de aceptación. Entonces, le hago una pregunta que por ahí puede parecer simple o sonsa. Si yo agarro, en este ejercicio, yo planteo hasta acá, ¿está resuelto el ejercicio? ¿Está completa mi respuesta? No, porque No. nunca rechacé ni acepté la hipótesis nula. Bien, perfecto. Tengo que terminar en función de este valor, ¿sí? Que me da el estimador y con las zonas que acabamos de determinar recién, aceptar o rechazar la hipótesis nula, como dicen ustedes, y decir cuál es la acción que vamos a tomar o que aconsejamos que se tome. Entonces, en este caso, como ya lo dijimos, el valor estimado 0,3417, ¿sí? Está dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, que los clientes morosos no superan el 30%, como era la conjetura, ¿sí? Que tenía el gerente. Y entonces, ¿qué vamos a sugerir nosotros respecto a esta parte que decía que se iban a despedir a todo el personal? ¿Qué vamos a Que no los sugerir? despida. Que no los despidan, exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a sugerir no despedir al personal o a todo el personal de la sección de créditos. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Entonces, ¿se entendió en este ejercicio todos los pasos para el planteo de la hipótesis, identificar el parámetro objeto de la dócima primero, ¿sí? Y después lo que es la determinación del punto crítico, la zona de aceptación y de rechazo, y por último, con el estimador, ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿Alguna duda sobre la construcción el planteo, perdón, de la hipótesis y la construcción después del valor crítico o algo más de este ejercicio? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, por mi parte sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a ver otro ejercicio. Bien, vamos a volver un cachito. Bien, por ahí consultan por el tema del parámetro. Recuerden, ¿sí? Cuando nosotros tengamos datos, ¿sí? Por lo general, esto no es una regla, sí, pero por lo general, cuando nosotros tengamos datos en porcentajes, ¿sí? Sobre una determinada población o muestra, estamos trabajando con proporciones, ¿sí? Es ahí, si nos dice el 30%, en este caso de los clientes, estamos trabajando con una
proporción, ¿sí? Distinto sería si nos dijera que el saldo deudor promedio de los clientes es 1.000 pesos, ¿sí? Ahí estamos trabajando con la media, ¿sí? Para tratar de identificar cuándo trabajamos con proporción, con P, o con mu, o con la varianza, con sigma cuadrado. Lo importante en este caso, cuando identifican que están trabajando con proporción, ¿sí? Es la determinación correcta de la zona de aceptación y de rechazo. Y Bien. tengan en cuenta también que en el caso del planteo de las hipótesis de la proporción, como les dijo el profesor, la proporción va entre 0 y 1, porque por ahí suelen poner en los exámenes P el 30% y P distinto al 30% o algo así. Tengan en cuenta que siempre es proporción, así como les dijo el profesor, cuando ponemos zona de aceptación y rechazo, está comprendida entre 0 y 1, también ese criterio es para el planteo de la hipótesis, para el caso de cuando el parámetro objeto de la prueba es la proporción poblacional. Ahí Camila pregunta por el tema de cuando dice a lo sumo. ¿En este ejercicio o en algún ejercicio? Debe ser en algún ejercicio de la guía, ¿no, Camila? En ese caso, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, si dice, algún ejemplo, los estudiantes de la materia de estadística, vamos a suponer que a lo sumo 5, ¿sí? Desaprueban, por así decirlo. A ver, como el 520 y el 522. Bueno, vemos este de repaso y después lo vemos, o si no. Tengan en cuenta que cuando dice a lo sumo es como máximo. Si yo digo voy a ir a lo sumo a las 5 de la tarde a un lugar, es como máximo a las 5. Entonces véanlo por ahí, digamos, que como máximo es eso. Para darse cuenta, digamos, el criterio que es. Sí, dame el 520 dice. Ah, está, de proporciones. Ahí, por ejemplo, comparto para no estar tan en el aire, comparto, chicos, el 522. Camila. Acá el enunciado nos dice que un encargado de la sección afirma que un fichero de inventario permanente que contiene 5.000 ítems puede tener equivocado a lo sumo, ¿sí? Como decía la profesora, como mucho el 5% de los mismos, ¿sí? Entonces, después nos dice, tomada una muestra de 1.000, encontró que 70 estaban con errores de información. Entonces, puede esta afirmación a un nivel del 5%, este 5% es el nivel de confianza, el alfa, ¿sí? Decirse que dicho empleado efectuaba una afirmación incorrecta y ahí planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acá en la resolución que están cargadas en Evelia, chicos, observen que nosotros lo pusimos en negrita y con otro color, el a lo sumo, ¿sí? Quiere decir, como mucho tiene 0,05 de error, o equivocado, como dice este enunciado. Bien, vamos a continuar con el ejercicio que les decía. Bueno, ahora vamos a ver, Ignacio, que
que nos dice ahí que tiene una duda sobre un ejercicio de función de potencia. Justo este ejercicio, como busca, digamos, integrar todos los temas, vamos a tener que hacer el planteo de la dócima, ¿sí? Buscar el punto crítico o los puntos críticos, la zona de aceptación y de rechazo, y luego hacer algo de función de potencia y función OC, ¿sí? Entonces, a lo mejor con este ejercicio se aclara un poquito, Ignacio, si no, lo vemos puntualmente, no hay problema. Este ejercicio nos dice que la media poblacional es 400. Se toma una muestra de 100 y arrojó los siguientes resultados. Entonces, tengan en cuenta esto, cuando el enunciado les dice, se toma una muestra, no importa el tamaño, ¿no? Pero se toma una muestra, o mejor dicho, va a importar el tamaño, después vemos, pero se toma una muestra y arroja los siguientes resultados. Tengan en cuenta que si se toma una muestra y arroja los siguientes resultados después de los dos puntos, la información que viene es toda información muestral, ¿sí? Entonces, a partir de esa muestra de 100 se obtienen o arroja los siguientes resultados. Media muestral igual a 498. Si bien acá lo vuelve a recalcar, pero si acá es la media muestral, es decir, X barra, este 498. ¿Sí? Podría decir acá solamente media igual a 498, pero ya sabremos que es X barra, que es media muestral, porque nos dice que se obtiene a partir de la muestra. Y luego nos dice la varianza poblacional estimada. También, si bien acá vuelvo a recalcar que es varianza poblacional estimada, pero si solo nos dijera varianza poblacional, como ya acá arriba tenemos que son datos que se obtienen a partir de la muestra, es la varianza estimada, ¿sí? Eso para que quede claro y lo puedan identificar bien la información que nos brinda el enunciado. Porque si confundimos este 498 que es X barra con mu, ya tenemos todo el planteo del ejercicio mal. Y luego nos dice que el nivel de confianza es del 99%. Entonces, se nos pide que realice una prueba de hipótesis para verificar si la media poblacional ha aumentado. Entonces, el enunciado ya nos dice que tenemos que realizar una prueba de hipótesis, ¿sí? Para verificar si la media poblacional ha aumentado. Entonces, ¿cuál es nuestro parámetro objeto de la dócima, chicos, en este ejercicio? La media. Bien, ¿qué media? Poblacional. Ah, muy bien, la media poblacional, mu. Perfecto. Entonces, vamos a tener que plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La consigna, dentro o lo que nos pide el enunciado es, realice una prueba de hipótesis para verificar si la media poblacional ha aumentado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál o cómo plantearían ustedes la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en este caso, chicos? La hipótesis nula, una igualdad de los parámetros objeto de dócima, que la media igual a 400. Y la alternativa, que el parámetro objeto de dócima, la media, es mayor a 400. Muy bien, exacto. La hipótesis nula va a ser mu, ¿sí? Nuestro parámetro objeto, de la dócima igual a 400, y la hipótesis alternativa va a ser mu mayor a 400. Recuerden que la hipótesis nula era la ausencia de cambios, ¿sí? O generalmente representaba la ausencia de cambios, y la hipótesis alternativa, el caso contrario, ¿sí? Que teníamos cambios. ¿Qué tipo de dócima es esta entonces? Lateral Bilateral. derecha también. Muy bien, lateral derecha. Entonces el gráfico nos va a quedar muy similar al anterior, ¿o no? ¿Qué opinan? Sí, profe. Bien. Entonces nos va a quedar el gráfico de la distribución con 1 menos alfa, que en este caso es 0,99 en la parte izquierda, ¿sí? Y vamos a tener la zona de rechazo en la parte derecha, que vamos a tener alfa, va a ser igual a 0,01, ¿sí? Y vamos a tener que encontrar un solo punto crítico o un solo valor crítico, ¿sí? En este caso, X barra asterisco. Entonces, el Z que tenemos que buscar, ¿qué Z va a ser? ¿De qué probabilidad? Profe, eso le iba a preguntar, porque ese nivel de confianza es 0,99. El nivel de confianza ya me da el 1 menos alfa, ¿no es cierto? Porque si Exacto. es así,
tengo que buscar el Z de 2,323, que es de 0,99. Exacto, tenemos que buscar el Z de 0,99 de probabilidad, ¿sí? Que es el Z de 2,32 o 2,33 o 2,326, ¿sí? Si usan la tabla van a encontrar entre el 2,32 y el 2,33, ¿sí? Por ahí si usan alguna aplicación del celular o el Excel, van a encontrar con más exactitud, como en este caso el 2,326. ¿Qué es lo que ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tenemos que calcular a continuación? Punto crítico. Muy bien, punto crítico. ¿Cuántos puntos críticos vamos a tener en este caso? Uno solo. Uno solo, muy bien. ¿Cómo vamos a calcular ese punto crítico? ¿Cómo va a ser Acá la en forma? hay que sacar la desviación típica. ¿La tenemos a la desviación típica o no? No, No, hay varianza. que sacar el raíz. Exacto, muy Es bien. 10,05. Tenemos que aplicar raíz cuadrada de este 101,01 que nos da 10,05. Muy bien. Perdón, acá me pasé por alto algo. El Z que nosotros buscamos, ¿por qué utilizamos este Z si la varianza poblacional es desconocida? Porque una muestra de 100. Muy bien, porque es una muestra grande, una muestra de 100. Perfecto. ¿Estamos en qué caso? ¿1, 2 o 3? 2. 2. Muy bien. Y calculamos la desviación típica, como dijo el compañero anteriormente, ¿sí? Que nos da 10,05 y la fórmula, teniendo ya la desviación típica, tenemos el valor n que nos da el enunciado y buscamos el valor de z. La fórmula del valor crítico, ¿cuál va a ser? La media poblacional más Z por la desviación dividida la raíz de N. Muy bien. Nos va a quedar el valor crítico, va a ser igual a mu, que es la media poblacional, más z de 0,99 por la desviación típica estimada sobre la raíz de n. Reemplazando todos esos valores nos va a quedar 400, que es mu, más 2,326, que es el valor de z, por la desviación típica era 10,05, lo calcularon ustedes recién, sobre la raíz cuadrada de n era 100, así que la raíz cuadrada de 100 nos queda 10. Resolvemos todo esto y nos queda que el valor crítico, ¿sí?, es 402,33. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que ya tenemos el valor crítico, chicos? Estimación puntual, ¿no es cierto? Que es Zonas. Las zonas de aceptación y de rechazo. Primero tenemos que determinar la zona de aceptación y de rechazo, para así posteriormente realizar la estimación puntual para ver dónde cae, si en la zona de aceptación o de Perdón, rechazo. pensé que estaban ahí, se me tapaba con la barra del gozo. Está bien, no hay problema. Entonces, vamos a determinar lo que es la zona de aceptación y zona de rechazo, ¿sí? En este caso, bueno, ya mostré ahí las zonas de aceptación y de rechazo. La zona de aceptación va a ir desde menos infinito hasta el valor crítico, que es 402,33, y la zona de rechazo va a ir desde el valor crítico hacia la derecha, es decir, desde 402,33 hasta infinito. Y una vez que determinamos la zona de aceptación y de rechazo, vamos a buscar el valor del estimador para ver si pertenece a la zona de aceptación o zona de rechazo. ¿Cómo calculamos en este ejercicio el estimador puntual? El X barra. Ya está calculado. 4,48. Exacto, ya está calculado. Nos da como dato el enunciado, nos dice que la media muestral es 4,98. Entonces, el estimador X barra 4,98 pertenece a la zona de rechazo, ¿sí? Cae dentro de la zona de rechazo, está entre el 402 y más infinito. Por lo tanto, vamos a estar
rechazando, ¿sí?, la hipótesis nula. Bien, ¿quedó claro hasta acá? Hicimos bastante similar al ejercicio anterior, el planteo de identificar el parámetro objeto primero, plantear la dócima, el gráfico, buscar el valor crítico o los valores críticos, determinar la zona de aceptación y de rechazo, y por último, ver si el estimador pertenece a la zona de aceptación o de rechazo para aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá, digamos, paso a paso lo que hemos realizado? Bueno, vamos a suponer que sí. Hay una compañera que dice que el valor crítico me da diferente. María, ¿cuán diferente te da? Si acá nos queda raíz cuadrada de n. N es 100, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces aquí nos queda 10,05 sobre 10. ¿Sí? ¿Puede ser eso, María? El enunciado, bueno, un cachito nos dice que la muestra es de 100. ¿Sí? Pero la fórmula nosotros para obtener el valor crítico es raíz cuadrada de n. Ahí está. Fíjate de realizar la cuenta de esta forma. ¿Sí? 400 más 2,32 por 10,05 sobre 10, que 10 es el resultado final de la raíz cuadrada de n, que es la raíz cuadrada de 100. ¿Sí? Si te sigue dando otro número, avísanos, lo volvemos a controlar. Entonces, en este caso, ¿sí? Y respondiendo a Bruno, que coloca en el chat, se nos preguntaba que realicemos una prueba de hipótesis y verificar si la media poblacional ha aumentado. Nosotros rechazamos la hipótesis nula de que mu es igual a 400 o menor, y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa de que mu es mayor a 400. Por lo tanto, la media poblacional ha aumentado, exactamente como dice Bruno. Recuerden ustedes que cuando rechazan la hipótesis nula, ¿sí? Automáticamente estamos aceptando la alternativa. Bien, ahora vamos a continuar con el mismo ejercicio. ¿Sí? Recuerden esto, el planteo de la hipótesis nula, ¿sí? Mu igual a 400, y la alternativa que es mu mayor a 400, el valor crítico, que es 402,33, ¿sí? Es, digamos, esos dos datos, el planteo de la hipótesis y el valor crítico. Después volvemos si no, pero tengan presente eso. Y nos pide, ¿sí?, el siguiente inciso dentro de este mismo ejercicio, por eso les decía, que tenemos que obtener y simbolizar las siguientes probabilidades. Comienza acá, ¿sí?, en la letra en violeta, digamos. Yo lo que hice fue copiar y pegar, ¿sí?, el cuadrito de resumen que vimos en clase de la función operativa característica y la función de potencia. ¿Sí? Lo traje aquí para que nos sea más fácil el razonamiento y ver qué es lo que estamos buscando. Entonces, se nos pide que obtengamos y simbolicemos la probabilidad de aceptar la hipótesis nula si mu es 405. Cuando a mí me dice esto, ¿sí?, si mu es igual a 405, nosotros tenemos que volver a traer el planteo de la hipótesis nula original.
¿sí? Por eso yo le dije, recuerden ese planteo de la hipótesis nula original. Entonces, si nosotros vamos a ver primero cómo lo vamos a simbolizar esta probabilidad, ¿sí? Si va a ser alfa, 1 menos alfa, beta o 1 menos beta, y después vamos a calcularla. Entonces, si nos está pidiendo que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, si bien lo tenemos acá, pero ¿en dónde estamos? ¿En la función de potencia o en la función operativa característica? En la operativa. Muy bien, en la operativa característica. ¿Por qué? ¿Cómo era la definición de la función operativa característica? Porque la operativa característica te relaciona todos los valores posibles del parámetro con la probabilidad de aceptar la hipótesis, independientemente si es cierta o falsa, a partir de un nivel de significación dado. Muy bien, perfecto. Esa es la definición de la función operativa característica. Entonces, vamos a estar en la función operativa característica, ¿sí? Es decir, que vamos a estar buscando 1 menos alfa o beta. Y luego, además de que estamos aceptando la hipótesis nula, nos dice si mu es igual a 405. ¿Sí? Y en ese caso es donde tenemos que, como les decía recién, volver a comparar, digamos, este valor de mu que nos da, volver a compararlo con la hipótesis, con el planteo de hipótesis inicial, ¿sí? Por eso es que, bueno, un cachito, este planteo de hipótesis que habíamos hecho nosotros, ¿sí? Lo volví a copiar y pegar acá para tenerlo a mano para el razonamiento. Entonces, si mu vale 405, en función de la hipótesis nula original o inicial que nosotros teníamos, ¿cómo va a ser esa hipótesis nula? ¿Cierta o falsa? Falsa. Tenemos que buscar beta. Falsa, exacto. Entonces vamos a estar aceptando la hipótesis nula, ¿sí? Cuando esta es falsa. Entonces vamos a estar buscando beta. Gráficamente, ¿sí? Nosotros inicialmente teníamos la distribución con 1 menos alfa, el 0,99, y un valor crítico a partir del cual teníamos la zona de aceptación hacia la izquierda y la de rechazo hacia la derecha, porque era una dócima lateral derecha, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a para que quede bien el color. Profe, una consulta ahí antes de seguir. El valor que determinamos, 405, Sí, para ver si... Sí. no lo determinamos nosotros, nos lo da el No. enunciado. Bien, eso para determinar si va a ser verdadero o falso, lo Exacto. comparamos con la hipótesis, con ese 400 o con el punto crítico. No, con la hipótesis, ¿sí? Porque Bien. ¿sí? Con la hipótesis del parámetro mu, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, gráficamente nos queda, la distribución inicial era 1 menos alfa, que era 0,99, con el valor crítico, la zona de aceptación y la zona de rechazo. Esto es lo que teníamos, el gráfico que planteamos arriba en la primera parte del ejercicio cuando planteamos la hipótesis, ¿sí? Es el mismo. Pero ahora que mu vale 405, ¿sí? La distribución va a estar desplazada hacia la derecha. ¿Sí? Observen que la distribución y el valor central de la misma, ¿sí? Es el que está desplazado. Acá podremos poner, en vez de mu, vamos a poner 400. ¿Sí? Así nos queda. Está desplazada la distribución y el valor central, obviamente, porque está desplazado mu, pero el valor crítico sigue siendo el mismo que nosotros calculamos, ¿sí? Sigue siendo el mismo, por eso nosotros lo ponemos acá en azul y le ponemos la línea recta esta hacia abajo, que era 402,33 el valor crítico. Y vamos a estar buscando beta en esta ocasión. Entonces, como vamos a buscar la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa, como bien dijeron recién ustedes, lo que estamos buscando es beta.
Entonces, ahora nos queda beta igual a la probabilidad de que z, ¿sí? Y acá es lo que por ahí hemos recibido más consultas respecto al planteo del signo. Tengan en cuenta que no hay una regla para este signo si es mayor o menor dependiendo de la hipótesis o la función de potencia. Lo que tenemos que hacer es razonar porque depende de tanto de la hipótesis como de la función que estemos, si estamos en la función de potencia o en la función OC, ¿sí? Entonces, hay diferentes combinaciones posibles. Lo que tenemos que observar nosotros es si nosotros estamos buscando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Estamos buscando la probabilidad de aceptar, es decir, que estamos buscando la probabilidad del área a la izquierda del valor crítico, ¿sí? Por eso está flechita en verde, ¿sí? Estamos buscando esta parte, ¿sí? La probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Es decir, que vamos a estar buscando la probabilidad de que el z sea menor, ¿sí? Es decir, la probabilidad de los z hacia la izquierda. Por eso que el signo en este caso, en este ejercicio, es que z sea menor, ¿sí? A el punto crítico menos mu sobre sigma dividido la raíz de n. Que en este caso, reemplazando, el valor crítico es 402,33, el mismo, ¿sí? No se modifica, lo vemos tanto en la fórmula como gráficamente, que lo decíamos recién. Menos mu, en este caso mu, según este apartado, es 405, sobre sigma estimado, que ya lo teníamos, era 10,05, perdón, dividido la raíz cuadrada de n, que era la raíz cuadrada de 100, porque n era 100. Si nosotros resolvemos todo este cociente, nos queda que vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea menor, y esperen que acá se corre un poquito, la probabilidad de que z sea menor a menos 2,66. ¿Esta probabilidad la podemos buscar directamente en la tabla, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Recuerdan que vimos la tabla de distribución normal el año pasado y lo venimos trabajando toda la materia. En las nuevas sí, profe. En la del año pasado está directa, si no álgebra tal. Ajá, muy bien. En las tablas nuevas lo podemos buscar directamente porque tenemos probabilidades para números positivos y negativos. Entonces vamos a la tabla, encontramos que esa probabilidad es 0,0039, ¿sí? Por lo tanto, el valor de beta que estábamos buscando es 0,0039. Profe, yo tenía una duda en el ejercicio 24 que se usaba alfa, 1 menos alfa, perdón, pero z era mayor a menos 11,65. Ese valor no está en la tabla, pero siempre sería 1 ahí. No, eso es de estadística 1, chicos. Ustedes recuerden, en estadística 1 vimos, perdón, en estadística y probabilidad, la tabla de distribución normal tiene el 0,9999 de probabilidad entre los valores de 3,49 y menos 3,49, ¿sí? Entonces, voy a usar este grafiquito acá para explicarlo. Es decir, que desde esta punta, digamos, está el menos 3,49 y este lado el más 3,49. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros buscamos probabilidades, recuerden que como estamos en una distribución continua, ¿sí? La probabilidad la encontrábamos como el área debajo de la curva. ¿Sí? Por eso era como una integral. Integrábamos la fórmula de la distribución normal entre tal y tal punto para poder obtener la probabilidad. Entonces, por ejemplo, si a mí me da el valor en este extremo, el 8, y me dice cuál es la probabilidad de que z sea mayor a 8. Es decir, me pide la probabilidad de que z esté desde el 8 hacia la izquierda, ¿sí? Mayor a 8, para este lado. Entonces, ¿cuánta área debajo de la curva tengo desde el 8 hasta infinito? 0. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que z sea mayor a 8 es 0. Ahora,
si me pide la probabilidad de que z sea menor a 8, es decir, me está pidiendo la probabilidad desde z, que vale 8, hasta menos infinito, es decir, todo para la izquierda. Entonces, ¿cuánta área debajo de la curva abarca? Desde el 8 hasta menos infinito, y toda el área debajo de la curva. Entonces, si me pide la probabilidad de que z sea menor a 8, en ese caso la probabilidad es 1. ¿Sí? Sí, no, En el ejemplo, disculpa. en el caso tuyo, Ignacio, ¿cómo era? No me acuerdo el valor. No, sí, no, me acabo de dar cuenta porque no, como que me había perdido, claro, como es 1 menos alfa, y si alfa es 0 es 1, por eso no, no Ujú. caía. Era la Disculpe, probabilidad profe. de un número negativo, ¿no? Sí, sí. ¿De Sí, es cuánto? que eso me acordaba de eso, pero como que no lo razoné, no sé por qué. Está bien, está bien. ¿Cuánto era el valor? Así lo vemos rápidamente en el gráfico. ¿De menos cuánto? Menos 11,65. Bien, el menos 11 estaría entonces, de esta distribución, estaría acá a la izquierda, por este lado más o menos, ¿sí? Con mucha imaginación. Entonces, si a mí me pide la probabilidad de que z sea menor a menos 11, me está pidiendo la probabilidad desde el menos 11 hacia la izquierda, es decir, hasta menos infinito. Entonces, ¿cuánta área tenemos desde el menos 11 hasta menos infinito? 0. Ahora, si me pide la probabilidad de que z sea mayor a menos 11, es decir, me está pidiendo la probabilidad desde que el z vale menos 11 hacia la izquierda hasta más infinito. Entonces, ¿cuánta área debajo de la curva encuentro en ese caso? Para z mayor a menos 11 es 1. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Quedó, Gracias, profe. Disculpe quedó claro o un poquito más claro? Sí, sí, disculpe el desliz. No hay problema. Cometan todos los deslices que quieran hoy, no el lunes en el parcial. Hoy está permitido. Bien. Entonces, hasta acá hicimos el planteo y calculamos, ¿sí? Beta. Y la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Que, si bien lo vimos recién porque estaba en el cuadrito, pero ¿qué función es esta? Entonces, ¿la función OC o la función de potencia? ¿Se acuerdan? La OC. Muy bien. La OC, profe. Volvemos Sí, aquí la arriba. operativa La característica. función OC, exacto. ¿Sí? Entonces, usted en el ejercicio podría ser que le pidamos calcule la función OC, ¿sí? O calcule la función operativa característica si mu vale 405. Sería más o menos, es lo mismo, ¿sí? Con distintas palabras, pero estamos pidiendo el cálculo de la misma probabilidad. Y teniendo el valor de beta, podrían calcular para este mismo caso, ¿no? Para cuando mu vale 405, ¿sí? Ya que tenemos el valor de beta, podemos calcular la función de potencia, es decir, el 1 menos beta, ¿sí? Y hacer 1 menos 0,0039, y ya tenemos el valor de 1 menos beta, que es la función de potencia. Ahora vamos a ver otro inciso, seguimos trabajando sobre el mismo ejercicio, ¿sí? Y vamos a ver, este inciso C nos dice, tenemos que calcular y simbolizar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si mu es igual a 390, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? ¿Dónde estamos posicionados? ¿En la función OC o en la función de potencia? En la función de potencia. Muy La bien, potencia. muy bien, exactamente. Estamos en la función de potencia. Del cuadrito que teníamos de resumen sería del segundo renglón. Y después nos dice buscar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, función de potencia, como dijeron ustedes, si mu es igual a 399. Entonces, en este caso, si mu es igual a 399, volvemos al planteo inicial de la hipótesis nula, ¿sí?
¿Y cómo sería entonces? Sabemos que estamos en el segundo renglón, en función de potencia, Sería rechazando la hipótesis. rechazar la hipótesis nula cierta. Exacto, sería rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Alfa. Alfa, muy bien. Gráficamente, sí, nos queda de esta forma. Tenemos la distribución inicial, era mu, que era igual a 400, con 0,99 de confianza, el valor crítico, la zona de aceptación y zona de rechazo. Y ahora tenemos que mu se nos desplaza 1, digamos, hacia la izquierda, 3,99. Entonces va a estar corrido un poquito hacia la izquierda. El valor crítico no se modifica, sigue siendo el mismo. Y vamos a estar buscando alfa. Entonces vamos a estar buscando la probabilidad de rechazar, ¿sí?, la hipótesis nula siendo cierta. Que es decir, es alfa. Entonces, si nosotros vamos a buscar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, es decir, estamos buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, alfa, nos va a quedar planteado alfa igual a la probabilidad de z, y en este caso, ¿cómo va a ser el signo? ¿Mayor o menor si nosotros estamos buscando la probabilidad de rechazar? ¿Sí? Estamos buscando esta parte a la derecha del punto crítico. ¿Qué signo sería? ¿El mayor o el menor? Mayor. Mayor. Muy bien. Vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea mayor, ¿sí?, a el punto crítico menos mu sobre sigma estimado sobre raíz de n. ¿Sí? Observen que el valor crítico, como dijimos tanto gráficamente como en el ejercicio anterior, sigue siendo el mismo, sigue siendo 402,33, ¿sí?, que lo calculamos en el enunciado original cuando planteamos la hipótesis nula. Menos mu, que en este caso mu es lo que se modifica. Mu en este caso vale 3,99. En el inciso anterior valía 405. Ahora vale 3,99 sobre sigma dividido raíz de n. Resolvemos, ¿sí?, todo este cociente. Y nos queda que alfa va a ser igual a z, o a la probabilidad, mejor dicho, de z, mayor a 3,31. ¿Sí? Y en este caso, esta probabilidad la podemos encontrar directamente en la tabla que tenemos, tanto en la nueva como en la vieja. No, porque acumula para menores. Muy bien, exactamente. Aquí nos está pidiendo una probabilidad para mayores y la tabla que nosotros tenemos acumula para menores. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra de tabla. Como sabemos que toda la probabilidad debajo de la curva es 1, nos queda 1 menos la probabilidad de los z menores a 3,31. Y esta probabilidad sí la podemos buscar en la tabla de la distribución normal. Vamos a buscar esa probabilidad y nos da 0,9995. Entonces nos queda 1 menos 0,9995 y nos da 0,0005, que es a lo que va a ser igual alfa, que es la función de potencia. Entonces, si yo ahora con esta info, ¿sí?, que estamos calculando lo que es la función de potencia, vamos a hacer así. Función de potencia, ¿sí? Tenemos función de potencia, alfa igual a 0,005. ¿A qué sería igual la función operativa característica, chicos? Ahí tendríamos que hacer 1 menos alfa. Exacto. 1 menos el alfa. Hacemos así. 1 menos alfa, ¿sí?, por lo cual nos va a quedar igual a 1 menos 0,0005, que es igual a 0,9995, ¿sí? Y vamos a reemplazar por la coma, así queda completito. ¿Sí? ¿Se entendió entonces?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, Clarísimo. se entiende bien. En un caso estamos en la función de potencia, que es lo que nos pedía el enunciado, ¿sí? Hasta acá. Y después, ya que estábamos, yo les pedí, bueno, vamos a ver la función OC, que sería 1 menos alfa, ¿sí? Por lo tanto, como ya tenemos el valor de alfa, hacemos 1 menos alfa y obtenemos la función OC. O también el enunciado, en vez de pedirnos la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, nos podría, o de rechazar la hipótesis nula si mu vale 3,99, nos podría haber pedido la función de potencia si mu vale 3,99. ¿Sí? Sería otra forma de preguntarnos lo mismo. Bien. ¿Alguna duda o consulta sobre este tema? Sobre todo lo que es función de potencia y función OC. Queda claro el planteo y sobre todo este tema del signo, que por ahí es lo que más se nos complica terminar de razonar. ¿Se entendió todo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna consulta más sobre dócima, sobre función OC o bueno, sobre regresión o sobre series que vimos en la clase pasada? Profe, sí, yo tengo una duda con respecto a la dócima en diferencia de medias. ¿Cómo me doy cuenta de expresar la alternativa, la hipótesis alternativa? A ver, vamos a buscar algún ejercicio por ahí para que sea más fácil. Se me complicó la parte de cómo entender cuando la Bueno, población 2 es más chica que la 1. bien, por ahí en la dócima de media y en el cociente de varianza, solo para que nos sea más fácil interpretar, ¿no? Porque el planteo teórico tiene que ser como diferencia de media o cociente de varianza, si no, no podemos utilizar los estadísticos. Pero por ahí, para terminar de entenderlo, el planteo de la hipótesis, lo que nos conviene es hacer pasaje de términos. Ahí voy un segundito. Eh, Este ejercicio, bueno, este tiene muchos cálculos, vamos a ver. Por ejemplo, este ejercicio que es el 5,16, más allá de que la población, la varianza poblacional es desconocida, pero bueno, la muestra es grande, a nosotros nos da la siguiente información. Nos da la información sobre el tamaño de las muestras, la media, cuánto es en cada muestra y la varianza. Y después nos dice que suponiendo que las varianzas poblacionales no se conocen y para un nivel de significación del 1%, realice una prueba de hipótesis para analizar si la media de la población 2 es menor que la de la población 1. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí en la hipótesis alternativa, lo voy a poner acá, otra forma de verlo, ¿sí? Recuerden que es una forma de verlo o de razonarlo, ¿sí? No lo tienen que plantear así porque el planteo y toda la construcción teórica es para los estadísticos con la diferencia de media o cociente de varianza. Pero otra forma de verlo es esto, chicos, ustedes hagan pasaje de término, que la mu sub 2, la media de la población 2 que está restando, la pasen sumando hacia el otro lado. Entonces ahí estoy comparando las dos medias, ¿sí? Entonces a mí me pide que analice, ¿sí?, si la media de la población 2 es menor
a la de la población 1, que sería la que me queda a mí planteado la hipótesis alternativa. ¿Sí? Obviamente digo, a ver, ¿está esto de acuerdo con lo que me pide el enunciado? Sí, porque me pide que vea si la media de la población 2 es menor a la de la población 1. ¿Está? Es eso lo que me pide el enunciado. Está bien. Entonces después lo vuelvo a pasar restando a este mu sub 2 para el otro lado para que quede como corresponde planteada la hipótesis nula, ¿no? No sé si así Sí, ayudé sí, algo. ahí entendí, profe, ahí entendí Bueno, mejor. ¿se entiende mejor así, Mariana? Sí, sí, muchas gracias. Y lo Perdón, Matías. Y lo que le quería decir también que otra forma es decir, bueno, la media 2 es más chica que la 1. Supongamos, no conocemos el valor de las dos medias poblacionales, le ponemos a la 1 8, a la 2 6. 8 menos 6, 2 es mayor que 0. Y por eso lo que queremos probar que va en la alternativa, decimos mu1 menos mu2 mayor a 0. Es otra forma que pueden ver para darse cuenta si ponen mayor a 0 o menor a 0. Pónganle un número a las dos medias, un número ficticio para ver y se dan cuenta, o si no hacen el pasaje de término como les dice el profesor y de esa manera se dan cuenta si tienen que poner mayor a 0 o menor a 0. En el caso que la prueba sea lateral, porque si no, si fuera bilateral, directamente comprobaríamos si hay diferencia significativa entre las medias poblacionales. Y respecto de lo que pregunta Santiago Bustos, sí, siempre es mu1 menos mu2. Lo correcto en teoría es plantearlos así. Mu1 menos mu2 igual a 0, mu1 menos mu2 mayor a 0, menor a 0, distinto a 0. Perdón, Matías, no sé si vos le ibas a aclarar alguna otra cosa. Cualquiera de las dos formas para identificar, digamos, bien la hipótesis alternativa en el caso de la diferencia de media, son válidos. Para el que dijo la profe Ana es un poquito más simple, ¿sí? Le damos valores, entonces ya valores ficticios, ¿no? Obviamente después no vayan a poner esos valores en el planteo de la hipótesis. Y nos va a ser más fácil terminar de deducir o de plantear la hipótesis. Y lo mismo pueden hacer, chicos, con el cociente de varianza, ¿sí? Pueden hacer o el pasaje de término o pueden darle valores, ¿sí? Ficticios a las dos varianzas para terminar de entender, digamos, ese planteo de la dócima. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Así referente a este tema, como la de recién, Tengo sobre... una duda sobre una fórmula. El de las varianzas poblacionales desconocidas pero iguales muestras pequeñas. El de el punto crítico, la fórmula esa. ¿Para la media o para diferencia de media? Diferencia de media. Sí. Que en el teórico aparece un sumando y cuando lo hicimos en el práctico lo hicimos multiplicando. No, la fórmula es multiplicando. Ah, es multiplicando. Ah, genial. ¿Sí? Sí, hay un práctico que tiene un error de tipeo y figura un signo más, pero es n1 más n2 sobre n1 por n2 por la otra parte de la fórmula. En uno de los prácticos tiene un error y dice más, pero es por. n1 menos 1, varianza estimada 1, más n2 menos 1, varianza estimada 2, sobre n1 más n2 menos 2. Gracias, profe. Nada de nada. Profe, ese menos 2, ¿sale del que se le resta 1 al N1 y 1 al N2? Exactamente. Ah, está. Por eso el planteo sería N1 menos 1 más N2 menos 1.
reacomodando todo, ¿sí? Nos queda N1 más N2 menos 2. Pierde un grado de libertad por una de las varianzas estimadas y otro grado por la otra varianza estimada, por eso pierde 2 grados en definitiva. Ahí la pregunta de Guadalupe que dice por qué el ejercicio 506 con un n de 31 se lo considera muestra pequeña. En ese caso, cuando el n es muy cercano a 30, sería indistinto tomar una z o una t, porque cuando se aproxima el t tiende a la z. Entonces en ese caso está justo al límite que sería indistinto tomar z o tomar t. En general los que les vamos a dar va a ser bastante mayor de 30 o bastante menor de 30 para que no preste a confusión. Pero la conclusión es esa, que cuando el n está muy cercano a 30 es indistinto usar t o z porque la t tiende a la normal. Recuerden que eso lo vimos en la descripción de las distribuciones, ¿sí? Que a medida que la distribución T aumentaba los grados de libertad, ¿sí? O sea, 1, 2, 3, 4, así, hasta 30, se iba aproximando a la distribución normal. Está cargado en Evelia el grafiquito, digamos, ¿sí? Es lo que dice la profesora Ana. Bien, ¿tienen alguna consulta más, chicos? ¿Que quieran aprovechar esta instancia? Vuelvo a repetir, de este tema, de dócima o de regresión o series. Bien, Valentina dice, en el teórico grabado de la 6, se dio más teórico de lo que tenemos en las fotocopias. ¿La unidad 6 cuál es, Anita? Ya me Sí, mareo. es la clase grabada del profesor Ibars. Está ampliado el tema de regresión y series en la grabación. Es importante que lo sepan a eso, pero en el apunte está como un resumen, por eso hay aspectos que están en la grabación que no están en el apunte. Algunos chicos pidieron que les subiéramos el teórico de regresión y serie de las presentaciones, así que se los voy a agregar, que ahí está todo completo, como está en la grabación del profesor Ibars. Si lo quieren ver de ahí está más extenso. Me parece, Matías, que se puede detener la grabación ya, Bueno. para que no quede tan pesado.